Es una realidad. Los coches pequeños y baratos, el llamado segmento A, están en vías de extinción. ¿Los motivos? Hay muchos y vamos a verlos todos, o casi todos, pero te destaco dos. Son modelos que ya no son rentables y desgraciadamente ya no hay coches baratos. En realidad, estos dos motivos son el mismo, pero aderezados con un poco de legislación inoportuna, por ser suave. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y un apunte más antes de comenzar. La desaparición del llamado segundo coche es una mala noticia para los fabricantes, en parte víctimas y también en parte culpables. Antes de comenzar, os voy a contar una historia de mi adolescencia. Veo que este año no han cambiado las cosas, ¿eh? No, las cosas buenas no han cambiado. Recuerdo cuando era adolescente, antes de que lo diga Rodrigo, hace mucho de esto, iba paseando con mis amigos por el centro de mi ciudad, de Madrid, y vimos un Fiat 500, de los primeros. Uno de mis amigos, no muy ducho en el tema del motor, me comentó: ¿no se supone que en Italia son más ricos que nosotros y su coche popular es peor, más pequeño que el nuestro? Se refería obviamente al 600. Me costó explicar a mis amigos que la diferencia, la gran diferencia, es que el Fiat 500 era un coche nacido para ser mayoritariamente urbano. Ya sabéis que las ciudades italianas, que se hicieron hace 2000 años o más y tienen calles muy estrechas. Mientras que en España el Seat 600 era el coche único de la familia que tenía que servir para todo. Sin duda, en esos años, y ahora también, el mercado italiano era mucho más maduro y en esos años bastante más rico que el español. Más adelante, el propio Seat 600 acabó convirtiéndose, en muchos casos, en el segundo coche de las familias españolas, sobre todo de clase media. Entre otras cosas, a causa de la incorporación al mundo laboral de la mujer, que trajo muchas cosas positivas, y esta fue una de ellas. En las familias solía haber dos coches, uno para moverse por ciudad y otro más grande, con más aspiraciones, para viajar. Necesaria movilidad. En el mejor momento económico de Europa, al menos de lo que es ahora la Unión Europea, pues en las familias solía haber dos coches, evidentemente. Dos coches o más. A medida que los hijos se hacían mayores, tenían opciones de sacarse del carnet de conducir y se lo sacaban, no como ahora, y entonces pues cada hijo con carnet era un coche más. Porque en toda Europa, y yo creo que especialmente en España, las distancias que se recorrían cada día empezaban a ser cada vez mayores. Esto es cierto que en otros países que no son europeos y son mucho más grandes, pues, por cierto, y con menos densidad de población, esto ya pasaba antes, pero en España fue muy claro, sobre todo en el boom económico de los años 60 y 70. Os puedo poner un ejemplo que es mi caso, pero era el de muchos. Mi primera, no moto, mi primer vehículo con dos ruedas fue una Vespa. Y recuerdo, estoy hablando del año 80 muy pocos, o 70 y muchos, creo que 80 y muy pocos. Y recuerdo que el fin de semana, pues con mi novia, nos íbamos a hacer una excursión el domingo. Y nos íbamos a un pueblecito que hay a 35 kilómetros de Madrid que se llama Campo Real, que es muy famoso por sus aceitunas. La excursión consistía en esos 35 kilómetros de ida y 35 de vuelta. Menos de 10 años después, la primera vivienda que me compré, no cuando me independicé, que alquilé una casa, la primera que me compré, curiosamente me la compré en Campo Real. Y todos los días, hacía esos 35 kilómetros para ir a trabajar y 35 de vuelta. Y claro, eso era muy habitual y sigue siendo habitual hoy día. Por eso era muy frecuente que se vio una pareja en la que los dos trabajaban y no trabajaban en el mismo sitio, que afortunadamente sí era mi caso, pues necesitaban dos vehículos, generalmente dos coches. Definición de segundo coche. Como segundo coche he hablado de un segundo coche paradigmático como era y es el Fiat 500. Pero hay otros que también corresponden a esta definición. Uno sería el Mini, ojo, hablo del primer Mini, el más pequeñito, y por supuesto el Smart. Son dos ejemplos muy adecuados de lo que es un segundo coche, pues cumplen varios requisitos. No voy a decir que fueran coches baratos, pero desde luego eran coches asequibles. Resultaban particularmente adecuados para el uso en las grandes ciudades, entre otras cosas por su recortado tamaño, pero al mismo tiempo eran coches que contaban con un encanto especial. Eran algo más que un coche de mínimos.
En la mayor parte de los casos eran el segundo coche de muchas familias, especialmente adecuado para trayectos cortos, sobre todo si eran urbanos, fáciles de aparcar, que gastaban poco y tenían un mantenimiento muy reducido. Pero en el llamado segmento A, que es este tipo de coches, han militado otros muchos coches. Sin ánimo de ser exhaustivo, voy a citar unos cuantos. Por ejemplo, la familia que forman, porque comparten muchas cosas, el Citroën C1, el Peugeot 108 y el Toyota Aygo. Los últimos Smart, yo diría que más bien los penúltimos 4x4, emparentados a su vez con el Renault Twingo. En este caso estoy hablando del segundo, aunque también el primero militaba en este segmento. Y no me quiero olvidar de otra familia de gran éxito, en este caso del grupo BAC, que es la formada por el Seat Mii, el Skoda Citigo y el Volkswagen Up. Y tampoco sin olvidar los Fiat 500. Todos, desde el primero con motor posterior, su sucesor de tracción delantera y el actual que, bueno, lleva extracción delantera pero se inspira en el modelo inicial. No todos, pero la mayoría de estos modelos están desaparecidos. Motivos en cadena. Vamos a ver los motivos. En realidad, una cadena de motivos. El primer motivo es que ya no hay coches baratos. ¿Y por qué motivo no les es rentable a las marcas hacer coches baratos? Bueno, pues uno de ellos es por una legislación que yo calificaría entre inadecuada o absurda. Bueno, depende de lo directo que quiera ser el periodista. Yo en este caso me voy a decantar por absurda. Y para los que no creáis que es una legislación absurda, os voy a poner un ejemplo. Más caros, más contaminantes y más ecológicos. Vamos a escoger dos coches para este ejemplo. El primero, el Seat Mii, de combustión, con motor tricilíndrico de 999 centímetros cúbicos y 60 caballos, que tenía, homologaba, unas emisiones de 105 gramos de CO2 por kilómetro y cumplirá la norma Euro 5. Costaba, en 2012, apenas 9.000 euros. Actualizando este precio al año actual en el que estamos, hablaríamos de un coche de un precio por debajo de los 12.000 euros. Primer dato, antes ni siquiera de hacer ninguna comparación. Es que cuando el Mii de motor térmico se sustituyó por el Mii de motor eléctrico, prácticamente se duplicó su precio y costaba alrededor de 20.000 euros. Y ahora vamos con el segundo coche de este ejemplo, que además cumple una normativa más severa, la Euro 6, y es nada menos que un pedazo de Mercedes-Benz CLS 53 Mild Hybrid con motor de gasolina, 6 cilindros turbo y 435 caballos, a los que se suma un motor eléctrico de, a ver si lo adivináis, 22 caballos. Las emisiones de este Mercedes eran homologadas de CO2 210 gramos por kilómetro, más del doble que el Mii, además no se las cree nadie. Un coche que en 2018 costaba 129.000 euros y que al precio de hoy hablaríamos de un coche de unos 150.000 euros. Y resulta que este coche tiene la etiqueta Eco y el Mii no. Con lo cual, con el Mercedes puedes entrar en las famosas zonas CBE, de zonas de bajas emisiones, y con el Mii, el Seat Mii, mucho más barato y menos contaminante, resulta que no puedes. El carísimo coche urbano. Decíamos que dos condiciones innegociables de un segundo coche es que debe ser un coche asequible y ser un coche que en ciudad vaya muy bien. Ya sabéis que soy el primero que defiendo que en ciudad la ciudad es el hábitat ideal para los coches eléctricos. Son los más eficientes en ciudad. ¿Por qué? Son silenciosos, son sencillos y cómodos de conducir. Y además no contaminan, al menos no contaminan donde se usan, pero son muy caros. Una familia, una pareja, que en este momento pueden tener lo más habitual, que tengan un sub medio, un coche que puede costar 20 y muchos mil o 30 y pocos mil euros, a lo mejor se podrían permitir tener un segundo coche de un precio en torno a los 10.000 euros, pero no del doble. Para hacer este guión, he hecho un ejercicio que me parece muy interesante. Fijaos, he hecho una búsqueda en Google y he puesto coches eléctricos más baratos de 2025. Me he encontrado varios reportajes, pero hay uno que me llama la atención porque un emocionado periodista hablaba de coches eléctricos baratos de a partir de 20.000 euros. Un Dacia Sprint era lo más barato por 20.000 euros. Y de ahí se saltaba a un
BYD Dolphin que vale 24.000 euros. Esos son los coches eléctricos baratos. Honestamente no sé lo que pagan a los periodistas de esa página web, a lo mejor les pagan un pastizal, pero a mí me parece, sinceramente, que un Dacia por 20.000 euros no es barato. No es un mal coche, el coche va bien, pero a mí me parece caro, porque además voy a hacer un comentario muy ochentero, tiene menos detalles que un Seat Panda. Esta situación tiene varias consecuencias, entre ellas el envejecimiento del parque. Vamos a ser justos. Lo que voy a contar ha pasado siempre. Yo creo que ahora pasa todavía más, pero ha pasado siempre. Y es que un coche, el segundo coche, en algunos casos era un coche viejo o muy viejo y además generalmente era el destinado al conductor más novato de la familia. Aquí voy a hacer un alto en el camino porque ¿cuántas veces he oído aquello de bueno, al niño que se acaba de sacar el carnet, pues le dejamos el coche viejo para que se fogue? Ya los que me seguís ya sabéis mi opinión acerca de esto. Siempre lo digo y cuando doy cursos lo digo. El conductor más novato tiene que tener un coche moderno, con todos los sistemas de seguridad. Aquí nos quitamos, la seguridad va por delante de todo. Así que en esto, para mí, el que el conductor más novato tenga un coche viejo y carente incluso de ABS, me parece una locura. Lo que sucede es que esta situación, por lo que he comentado antes, que los coches eléctricos son muy caros y ya no hay coches baratos, se agrava mucho porque se recurre en muchos casos, en algunos en que no se hubiera recurrido, a coches usados. Digo usados, pero a veces realmente viejos. Y es que hay otro problema. Las zonas de bajas emisiones. Aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué sucede? Que esos coches viejos no pueden entrar en las ciudades, por las famosas zonas de CB. La ecuación es la siguiente. El segundo coche, para poder entrar en las medianas y grandes ciudades, debe ser nuevo y por tanto muy caro. Y los baratos, que son asequibles, no pueden entrar. ¿Cuál es el resultado de esta ecuación? Adiós al segundo coche. Aquí vuelvo al tema de las legislaciones absurdas. Y es que al menos en España hay muchas ciudades con zonas ZB, zonas de bajas emisiones, sobre todo ciudades pequeñas y medianas, que honestamente es completamente absurdo. Y además, en las grandes ciudades se da la circunstancia de lo que episodios de alta contaminación no se producen en verano, se producen en invierno. ¿Por qué? Porque lo causan las calefacciones, tanto o más que los coches. Por si todo esto fuera poco, todo esto que va en contra de la desaparición del segundo coche, hay todavía más. ¿Buenos o malos? Hay otros motivos que colaboran a la desaparición del segundo coche. Ojo, decía buenos o malos porque no todos son malos, pueden considerarse incluso positivos. El primero, la indudable mejora, al menos hablo de España, de los transportes públicos. Este fenómeno es habitual en Europa, fuera de Europa, también en España, y es que en España ha sido clave para que esta desaparición del segundo coche. Ya no hablo de autobuses, porque los autobuses para mí tienen unas limitaciones. Hablo del metro, el metro subterráneo, y también de los trenes de cercanía. Aquí vuelvo a contaros una experiencia personal, porque hubo una etapa en mi vida en la que mi pareja trabajaba en el centro y yo trabajaba un poco más en las afueras y no teníamos segundo coche. ¿Qué es lo que hacíamos? Muy fácil, salíamos juntos de casa y la llevaba hasta una estación de metro, bueno, en realidad tren de cercanías. Y ella cogía el tren y la dejaba en la puerta de su trabajo. Bueno, tenía que caminar un poquito. Llegaba a veces incluso antes que yo. Bueno, en nuestro caso, con muy poca coordinación de la hora de entrada y de salida, pues podíamos prescindir del segundo coche. Eso sí, luego llegó mi primer hijo y entonces ya sí fue necesario el segundo coche porque era imposible, no porque mi hijo de bebé condujera, sino porque era imposible coordinarme con mi pareja. Sabéis que soy muy favorable a que se facilite el empleo, porque me parece muy ecológico, de la moto en ciudad. No digamos ya de las bicicletas, ya hablaremos de esto. Hay ayuntamientos que favorecen este uso. Eso para mí es un acierto. Y otros motivos, y todos lo tenemos en mente, es un cambio cultural en los hábitos de consumo, que es el car sharing, el moto sharing y las bicicletas también de alquiler, que con la llegada de la electrificación, pues digamos que se convierten en una alternativa muy interesante. Hay un cambio generacional, porque recuerdo que un día hablando con mi hijo, estábamos hablando, había que ir al centro, y él me decía, es que tú piensas por dónde vas a ir, dónde vas a aparcar, porque sabes que vas a ir en coche o en moto. Yo generalmente por ciudad me muevo en moto. Y decía, yo no, yo pienso a dónde voy a ir y en función de dónde voy a ir, elijo cómo.
Mi hijo tiene un coche de etiqueta cero y a pesar de ello muchas veces aparca en las afueras de la ciudad y usa un car sharing, el transporte público o una bicicleta. Reconozco que en esto hay un cambio generacional importante. Conclusión. Generalmente en este apartado muchas veces digo, la conclusión es sencilla. No es el caso. Sí hay algunas conclusiones que a mí me parecen sencillas o al menos evidentes. La primera, como sociedad deberíamos ser capaces de que hubiera una oferta de coches seguros, pequeños y baratos. Para mí es un tema social que todo el mundo tenga acceso a coches seguros, ecológicos y a precios razonables. Otra conclusión, los objetivos, en este caso hablo de la Unión Europea, en cuanto a emisiones y todas las normativas que lo rodean, requieren una urgente revisión, porque no están bien hechos y además son muy injustos y perjudican a una parte importante de la sociedad. Y una última conclusión. Esta es un poco personal. Yo creo que los fabricantes, pero no solo los fabricantes, yo diría que en general, a todos los que nos interesa la industria del motor y somos aficionados al motor y a que exista una mayor cultura del motor, deberíamos empujar para que el automóvil recupere esa capacidad de seducción que, en mi opinión, ha perdido. Y esto no es tarea fácil. Coche del día. ¿Qué os parece como coche del día un Mini 1000 de los primeros? Me parece un coche perfecto como segundo coche porque tenía clase, era práctico, divertido, ideal para ciudad y, como os digo, como segundo coche me parece un coche que era un coche ideal. Conclusión. Ricardo me hace una pregunta que me parece interesantísima, tanto que estoy pensando hacer un vídeo sobre esta pregunta que me hace Ricardo. Es muy sencilla. ¿Qué hubo antes de los SUV? La respuesta es, Ricardo nos cita un coche que es el Audi Allroad, pero hay más, el Subaru Forester, el Volvo XC90, el de 2002, que son antecesores de los SUV. Tienes toda la razón que hubo unos coches que no eran tan altos, pero que eran antecesores, digamos, conceptualmente de los SUV, y yo creo que merecen un vídeo. Y Juan me dice que fue a comprar un coche que en la publicidad había visto que costaba 18.000 euros y cuando fue al concesionario y hicieron números no bajaba de 20.000. Si es una publicidad engañosa. La respuesta es muy sencilla. Las marcas hacen publicidad del precio con todas las ventajas fiscales que hay y eso en muchas ocasiones implica recurrir o beneficiarse de los planes de renovación del parque, se llamen como se llamen. En esos casos, para tener acceso a esos descuentos, tienes que achatarrar un coche. Hay veces, como además tienes que tener un tiempo antes, en fin, no es fácil. Sí que te digo que, tanto como publicidad engañosa, están obligados, si lo hacen en esas publicidades, a poner en letra pequeña para llegar a ese precio, cuál es el precio de tarifa y cuáles son las ventajas fiscales a las que se acogen para llegar a ese precio. Siempre lo digo, en estos casos hay que leer la letra pequeña. Y llegamos al final de este vídeo sobre el segundo coche. Me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre este tema. Además, me interesa mucho conocer la opinión de los seguidores españoles, pero también los que no son españoles, porque no tengo claro, me da la sensación que esto pasa en todas partes, pero no lo tengo del todo claro y me interesa mucho. Así que nada, gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por ser seguidores del canal, por haceros miembros y ayudarnos, y espero, y por compartir el vídeo. Rodrigo, no se me olvida, por compartir el vídeo. Y sobre todo espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!